Leandro, ¿es el think tank partidario el único modelo que puede utilizar un partido político? Y te pregunto esto porque, claro, la legislación sobre partidos políticos varía de país en país, ¿no? Y en algunos países no está permitido para que una organización de la sociedad civil se vincule tan explícitamente con un partido político, ¿no? Al mismo tiempo, algunos partidos políticos no tendrán los recursos necesarios o no todo el liderazgo del partido político tendrá pues el interés de formar un think tank partidario, como lo hemos venido discutiendo. ¿Qué otros modelos hay o son posibles? Bien, Enrique, no. Por, por supuesto que el think tank partidario es un modelo posible entre muchos y que la decisión tendrá que ver con las posibilidades que ofrezca el contexto y también con los intereses y posibilidades de la organización o el partido político. En el fondo de lo que se trata es de generar un espacio o de contar con un espacio que pueda fortalecer las propuestas o la actividad política del partido con evidencia, con una mirada más técnica también sobre los problemas de política pública. Y en ese sentido, los modelos pueden variar. El think tank partidario, como ya vimos, es uno, pero también los partidos políticos pueden pensar en generar grupos o unidades de investigación dentro del mismo partido. También se puede pensar en una escuela de formación política de futuros líderes. Y también otro modelo a explorar es fortalecer la articulación con organizaciones que son externas al partido, pero que se dedican al análisis de política pública y a la generación de propuestas de las cuales el partido también se puede beneficiar. Entonces, no depender de una sola organización, sino más bien asegurarse de estar capturando y utilizando la evidencia y las propuestas generadas por distintas organizaciones. Exacto, esa es una función muy importante también del think tank, ¿no? De poder, como decís, capturar, sintetizar y luego comunicar lo que están generando otros en términos de ideas, de evidencia y de narrativas que pueden ser útiles al partido. Ya si nos metemos un poquito más en pensar en estos modelos, este modelo de fortalecimiento de alianzas con otros actores externos al partido, es obviamente un modelo que es menos intensivo en recursos propios, es decir, no se necesita, por ejemplo, como en un tinta partidario, un equipo con diversas funciones. Sí, personas, individuos con cierto conocimiento en las distintas áreas de política pública que puedan dialogar con estas instituciones, debatir sobre esos planes y también, por supuesto, algo de fondos para poder comisionar esos estudios a terceros si se quiere. En cambio, el tinta partidario, por ejemplo, es un modelo más intensivo en recursos financieros, pero también en recursos humanos. Idealmente, si se quieren cubrir todo el espectro de las políticas públicas o de las áreas de política importantes de una nación, de un país, se necesitan distintos personas o equipos especializados en las distintas funciones. También, como veíamos, el think tank es mucho más intenso en materia de comunicación. Eh, por ejemplo, Em, si nos enfocamos un poco más en los grupos de investigación o en las unidades de investigación dentro del partido, respecto del think tank también, tal vez requieren menos esfuerzo en materia de estructura, ¿no? De mantenimiento de una estructura con recursos, con oficina, con equipos especializados, una especialización más amplia de las funciones al interior del think tank. Em,
son distintos modelos, ¿no? También por ahí el grupo de investigación, dependiendo la entidad que le dé el partido, puede tener menos autonomía que la que es esperable de un think tank. Y en ese sentido, la agenda de investigación en un grupo de investigación por ahí está más marcada por el partido político, cuando en un think tank sería esperable que te conserve cierto grado de autonomía estratégica para poder plantear, reaccionar no solo a una agenda partidaria, sino también plantear los desafíos futuros, ¿no? Que también nutran al partido. Y un cuarto modelo que tal vez que yo mencionaba y que puede ser también útil explorar para los partidos que ya cuenten con un think tank o que no se quieran embarcar en un tipo de iniciativa de investigación, es el armado o el desarrollo de un programa o de una escuela de formación política. En muchos, no solo esta es una función que naturalmente algunos think tanks hacen en sí mismos, la formación de cuadros, sino que puede ser también un mecanismo interesante para el partido para fortalecer las capacidades de análisis de política pública, de propuesta de política pública de jóvenes que se quieran acercar al partido. Y también al mismo tiempo funciona como un espacio de reclutamiento de cuadros, ¿verdad? Claro. Y Leandro, ¿cómo saber o cómo elegir la mejor opción? Bueno, como todo, ¿no? No hay una opción que sea mejor en sí misma. La decisión dependerá de varios factores. No solo del interés de los líderes y referentes del partido político, sino también de la experiencia que los miembros del partido o los referentes tengan eh, en la elaboración de planes de gobierno, en la discusión y en el debate de política pública. Tal vez ya la tienen cubierta por otros medios, no necesitan de una institución como la que estamos mencionando. También de la disponibilidad de tiempo, porque crear una nueva estructura, cualquiera sea, una nueva iniciativa, requiere de tiempo, ¿no? De poder de darle un espacio, dejar que se desarrolle, acompañarla, participar en sus actividades. Si ese tiempo no está ahí, si no hay quien le que pueda dedicar ese tiempo, es mucho más difícil que esa iniciativa despegue. También otro factor que puede influir en la decisión de qué modelo es más útil es el alcance de las redes del partido político, ¿no? Tal vez el partido político ya tiene bien aceitadas las relaciones con otras organizaciones de la sociedad civil o incluso, digamos, privadas que se dedican a la generación de información, que los asesoran en materia de planes de gobierno. Entonces ahí no es necesario crear una nueva estructura. Y por último, la disponibilidad de fondos obviamente es también crucial, ¿no? Depende de los recursos con los que se cuente, eso va a determinar qué tipo de estructura se puede crear. Por otro lado, me parece que a la hora de pensar en los modelos y cuál es el mejor, eh, si bien en este video los estoy mencionando como formatos organizacionales o modelos por separado, eh, un camino posible es que el proyecto que se quiera desarrollar, la iniciativa que se quiera construir, pueda combinar una o más de las funciones que hemos mencionado en los distintos videos, ¿no? Puede producir investigación, pero también puede formar cuadros. También puede cumplir una función y coordinar con otras instancias del partido eh, para complementar otros aspectos de su trabajo. Por ejemplo, hay partidos políticos que tienen un think tank partidario y una escuela de formación política, y lo que hacen es, digamos, nutrirse unas a las otras. A veces el think tank provee los contenidos para la escuela de formación, para la currícula, si se quiere, provee también a los formadores, ¿no? A los técnicos formadores. Y por otro lado, la escuela de formación política puede también después alimentar con equipos al think tank partidario. A su vez, los proyectos también pueden evolucionar en el tiempo. Por ejemplo, si los recursos y el interés no da para armar un think tank partidario como tal, se puede iniciar con un grupo de investigación más pequeño, con una secretaría o unidad coordinadora que cuente con un fondo pequeño para comisionar investigación
a otros individuos, a una red de organizaciones, y en la medida que ese trabajo se revele como útil para el partido político, se puede transitar hacia un modelo más de think tank partidario con una estructura fija, un presupuesto tal vez más amplio, siempre en la medida que se gane reconocimiento en el marco de la estructura partidaria.